Tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Laura Isabela Ortiz Bedoya. Pertenezco a la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, Regional Valle, sede Buga. Pertenezco al programa de Psicología tercer semestre y hoy estamos en la materia Procesos Cognitivos Superiores. En esta presentación les voy a hablar de la evolución filogenética del cerebro, desde el cerebro reptiliano hasta la aparición del córtex en el homínido y sus características. El cerebro reptiliano. Bien, los animales que poseían el cerebro reptiliano eran los dinosaurios. Todos los reptiles y los mamíferos heredaron esta estructura. Les permitía adquirir las destrezas necesarias para vivir en tierra firme. Sin embargo, fue rápidamente sustituido por el cerebro de los mamíferos. Ahora hablaremos del cerebro mamífero, específicamente las variables que influyeron en la aparición de este. Aquí hablamos básicamente de factores ambientales, sobre todo de temperatura, que se presentaba en grados bajo cero, y se debía hacer frente a ella. Entonces se evolucionó para sobrevivir. Básicamente estas fueron las principales características que influyeron en la aparición del cerebro mamífero. El córtex en los mamíferos. Bien, ¿en qué periodo apareció el córtex en estos animales? Aparece en el periodo glacial, conforme a la temperatura descendía, se ponía a prueba la resistencia del cerebro y los animales que lo poseían podían adaptarse mejor y tendrían mayores probabilidades de supervivencia. El córtex en el homínido. Este apareció hace 5 millones de años, con un tamaño y peso superior al de los animales mamíferos. Y bueno, los primeros fósiles humanos fueron hallados a mediados del siglo XIX, Homo neanderthalis en Europa, seguidos por los primeros restos de Homo erectus en Asia. El córtex. Bueno, las características físicas que poseía es que es del doble de tamaño y peso normal. También sus neuronas se comunicaban entre sí a una velocidad sorprendente. Para aprovechar el espacio del interior del cráneo, se plegó sobre sí mismo, creando surcos y hendiduras, como se conocen hoy en día. De hecho, dichas características solo las posee el cerebro humano. Aquí empezamos a hablar de la mente humana. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de ontogénesis? Bien, cuando se habla de ontogénesis, se hace referencia a la modificación de la naturaleza de los procesos de desarrollo en los niños de las nuevas generaciones. Así también varían los procesos de aprendizaje, haciendo énfasis en la representación cognitiva. Hablar de cultura es hablar de sociogénesis. Bien, la sociogénesis en sí es una forma singular de evolución cultural a través de la historia. En ambos conceptos se aplica la influencia de factores sociales y conductas del individuo en sociedad que pueden o no clasificarse. Sin embargo, como dice el autor del texto que principalmente estamos utilizando, Emilio García García, el hecho de que la cultura sea un producto de evolución no significa que cada uno de sus rasgos específicos tenga un correlato genético. Y aquí agregamos la frase del autor Rodolfo Linas: soy producto de la evolución que internalizó las propiedades del mundo externo. De todo esto podemos concluir que el cerebro es una estructura sumamente compleja que ha requerido millones de años de evolución para ser lo que es hoy en día, todo producto de la selección de las especies y las variables climáticas que influían de manera significativa en estos cambios. Las referencias que se han utilizado para realizar esta presentación son el documento Desarrollo de la mente, Filogénesis, Sociogénesis y Ontogénesis del autor Emilio García García y el documental Evolución filogenética del cerebro, módulo 1, publicado el 29 de julio del 2008. Esto ha sido todo por ahora y gracias por ver la presentación hasta el final.